El anticatolicismo en la luz del mundo, primera parte. ¿Qué tal, amigos de este canal? Les saluda David de la Luz. Como sabemos, las bases de la doctrina de la luz del mundo se originaron en los Estados Unidos y con ello también importaron el anticatolicismo nacido en ese país. La propaganda anticatólica, que es parte de la doctrina de la luz del mundo, es una copia exacta del anticatolicismo histórico estadounidense. En posteriores vídeos presentaremos una comparativa documentada. Por lo pronto, hoy les presento la lectura de un artículo escrito por Carlos Hernández para el periódico La Vanguardia. El título es Los católicos, odiados y temidos en Estados Unidos. Cuando John Kennedy se presentó a la presidencia en 1960, tuvo que aclarar que, si ganaba, no dejaría que el Papa Juan XXIII le dictara desde el Vaticano cómo gobernar. Joe Biden, desde hace unos días el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, no ha pasado por nada parecido. Hoy ese discurso parecería ridículo, y eso es todo un signo del progreso de un país con una larga tradición de maltrato y discriminación hacia los católicos. El anticatolicismo estaba presente en EU desde antes incluso de que se fundara el país. Hasta hace no mucho, los libros de historia de los niños estadounidenses empezaban con el relato de cómo los primeros colonos llegaron desde Inglaterra a las costas de Massachusetts para poder practicar su religión en libertad. Sin embargo, esos mismos libros olvidaban contar que los que habían huido de la opresión religiosa no tardaron mucho en convertirse en opresores. Los colonos transportaron al Nuevo Mundo los prejuicios que en Inglaterra eran comunes contra la minoría católica. En 1700, la colonia de Massachusetts aprobó una ley contra los jesuitas y los curas papistas, que los declaraba incendiarios y perturbadores de la paz y la seguridad pública, y también enemigos de la verdadera religión cristiana. Por eso daba a esos sacerdotes un corto plazo para abandonar el territorio o serían condenados a cadena perpetua. Si a alguno se le ocurría escapar de prisión, recibiría la pena de muerte. No es un caso único. El futuro estado de Rhode Island fue fundado por un hombre que había escapado de Massachusetts buscando más libertad religiosa, pero la colonia también acabó prohibiendo a los católicos ocupar cargos públicos. En Maryland, fundada por un aristócrata católico para refugiar a los que compartían su fe, la ley pasó en unas décadas de reconocerles la libertad religiosa a imponerles todo tipo de restricciones. No podían ser profesores o abogados y tampoco votar. Tenían prohibido celebrar misa fuera de sus casas y bautizar a cualquiera que no fuera hijo de católicos. Caricatura dibujada por Thomas Nast en 1876 en la que se presenta a obispos católicos como cocodrilos atacando a las escuelas públicas en connivencia con los políticos católicos irlandeses. Muchas de estas restricciones, por ejemplo en Nueva York, siguieron en vigor incluso tras ganar la independencia de Gran Bretaña y durante los primeros años de vida de los nuevos Estados Unidos de América. Solo en 1789 la nueva Constitución estableció que el país no tendría religión oficial y que tampoco restringiría la práctica de ninguna fe. Además, especificó que las creencias religiosas no pueden ser nunca un requisito para acceder a un cargo público federal. Los llamados padres fundadores habían creado un estado confesional, pero los prejuicios contra los católicos estaban muy lejos de desaparecer. Inmigración y fake news. Entre 1820 y 1930, llegaron a EU unos 4,5 millones de inmigrantes irlandeses católicos. Esta inmensa oleada migratoria puso nerviosos desde el principio a muchos protestantes, que recibieron a los recién llegados con los prejuicios heredados de los primeros colonos y algunos nuevos. Era habitual acusarlos de querer derribar al gobierno por orden del Papa, y sobre ellos se difundían las fake news más exageradas, a veces con consecuencias dramáticas. En 1834, una turba le prendió fuego a un convento cerca de Boston. Habían corrido rumores de que la congregación había asesinado a una de sus monjas por intentar abandonar la orden, aunque resultó que estaba tan viva que testificó en el juicio contra los incendiarios. Todos los edificios del complejo quedaron completamente arrasados, en parte por la pasividad de los bomberos, que no pusieron mucho esfuerzo en apagar el fuego. Solo un hombre fue a prisión por el crimen, pero después fue indultado. Los bulos anticatólicos estaban a la orden del día y además eran un negocio muy rentable. Maria Mank, una mujer canadiense que había pasado por un albergue católico para prostitutas, vendió durante la década de 1830 cientos de miles de libros en los que decía falsamente que había sido monja y contaba toda suerte de historias sobre asesinatos de bebés en conventos.
Para difundir sus libros, Mank se asoció con algunos pastores protestantes radicales, aunque no está muy claro quién se quedó con los beneficios, porque ella murió en un hogar para indigentes después de ser detenida por robar a un cliente en un burdel. A veces la violencia no se desataba por un rumor, sino por disputas políticas, sobre todo en las grandes ciudades, donde la población migrante católica iba creciendo y quería hacer valer su fuerza electoral. En 1844, el debate sobre qué Biblia debía usarse en las escuelas públicas de Filadelfia provocó unos disturbios en los que ardieron varias viviendas de católicos y dos de sus iglesias y murieron al menos 20 personas. Al enterarse de ello, el arzobispo de Nueva York, un inmigrante irlandés, advirtió a las autoridades de que no consentiría lo mismo. Si una sola iglesia católica se quema, Nueva York será un nuevo Moscú, dijo en referencia al incendio de la capital rusa durante la invasión de Napoleón. El partido que no sabía nada. Los católicos empezaban a organizarse políticamente, pero también los anticatólicos. Fue en esa época cuando surgió el partido Know Nothing, no sé nada. Tomó ese nombre porque en sus inicios era una sociedad secreta cuyos miembros debían responder así cuando se les preguntara por ella. Unos años después se organizaron abiertamente bajo el nombre de Partido Nativo Americano o Partido Americano, y predicaron con bastante éxito el odio a los inmigrantes en general y a los católicos en particular. Sobre todo a los de origen irlandés y alemán. Los Know Nothing no se limitaban a impulsar el racismo en las instituciones, también lo hacían en la calle. En la década de 1850, el partido xenófobo llegó a tener más de un centenar de representantes en el Congreso, donde defendía que se prohibiera a los católicos desempeñar cargos públicos y abogaba por las deportaciones masivas de inmigrantes. Además, gobernaba en 8 estados y en la ciudad de Chicago, donde el alcalde Levi Boone impedía a los católicos trabajar para el ayuntamiento o entrar en la policía. Pero los Know Nothing no se limitaban a impulsar el racismo en las instituciones, también lo hacían en la calle. En una jornada electoral en agosto de 1855, los militantes del partido en Louisville, Kentucky, estaban decididos a que solo los verdaderos americanos votasen. Un tercio de la población de la ciudad eran católicos de ascendencia alemana o irlandesa, así que los Know Nothing desplegaron patrullas en el exterior de los centros electorales que pedían a los votantes una contraseña difundida de antemano entre los protestantes. A los que no la tenían les impedían el paso y a los que no se iban a casa, les daban una paliza. Por supuesto, el candidato a la alcaldía de los Know Nothing ganó aquellas elecciones, pero además el llamado Lunes Sangriento dejó 22 muertos. La Catedral Católica de la ciudad, construida 3 años antes, fue destruida, y más de un centenar de casas y negocios de católicos acabaron ardiendo. Los tribunales no condenaron a nadie por ello. Aquella década de 1850 fue el pico del poder del partido anticatólico, que en los siguientes años se partiría en dos por el debate sobre la legalidad de la esclavitud que empujó al país a una guerra civil. Sin embargo, otros grupos extremistas no tardarían en reclamar su legado. Una ley seca contra los católicos. La siguiente gran oleada de inmigrantes no fue tan irlandesa, pero también fue católica. Entre 1880 y 1914, más de 4 millones de italianos se trasladaron a EU y sufrieron los prejuicios que ya existían sobre su religión, además de una mayor dificultad para aprender el idioma. Aparte de las acusaciones ya tradicionales de que iban a derribar la democracia por orden del Papa, los católicos de la época se vieron arrastrados al gran debate de la época, la prohibición de la venta y consumo de alcohol. El movimiento a favor de la ley seca tenía su mayor fortaleza en las zonas rurales de EU, que contaban con muchos menos católicos que las grandes ciudades. Si uno busca entre los principales líderes abolicionistas de aquella era, encontrará muchas declaraciones anticatólicas. El fundador de la Liga Antisalones, William H. Anderson, decía que si las ciudades no apoyaban la ley seca era por los extranjeros que no se lavan y porque la Iglesia Católica estaba indignada por lo que consideran una victoria protestante. El obispo episcopaliano James Cannon Jr. decía que los italianos o los polacos le daban dolor de estómago y que había que cerrarles la puerta del país. Ningún lugar era tan odiado por los líderes abolicionistas como Nueva York, y no despreciaban a ningún líder político tanto como a su gobernador, el católico Al Smith. A la ciudad, donde un tercio de sus casi 6 millones de habitantes había nacido en el extranjero, la llamaba el obispo Cannon, la sede de Satán. También decía que sus habitantes católicos eran la gente que quiere Smith, las personas sucias que encuentras por las aceras de Nueva York. En 1924,
cuando el Partido Demócrata se planteó por primera vez hacer a Al Smith candidato a presidente, su convención nacional fue una batalla campal. Primero los delegados discutieron agriamente sobre si condenar o no las actividades del Ku Klux Klan, que acababa de resurgir con enorme fuerza gracias, entre otras cosas, a su discurso anticatólico. Después de no lograrlo, tuvieron que votar 103 veces a lo largo de 2 semanas para elegir entre el católico Smith y otro candidato apoyado por el KKK. A la vista de que el bloqueo era insuperable, ambos se retiraron para permitir la elección de un candidato desconocido. 4 años después, Smith sí que consiguió ser el primer católico en convertirse en candidato presidencial de uno de los grandes partidos. Durante aquella campaña se le acusó de querer imponer el catolicismo como religión oficial y se imprimieron panfletos que lo acusaban de haber construido un túnel submarino entre el Vaticano y Nueva York para recibir órdenes del Papa. Varios predicadores protestantes pidieron a sus fieles que no le votaran, y el obispo episcopaliano Cannon lo definió como el clásico intolerante de la jerarquía católica romana irlandesa de Nueva York. El esfuerzo funcionó. La ley seca era impopular y le quedaban 5 años para la derogación, pero Smith se derrumbó en el sur protestante y sufrió una derrota arrasadora. El recuerdo de esa catástrofe política pesó mucho durante años en el Partido Demócrata y muchos de sus líderes lo tenían en mente cuando, 32 años después, el católico John Kennedy se presentó a la presidencia. ¿Estaba preparado por fin? De Kennedy a Biden. En 1960, muchos de los líderes demócratas más importantes eran católicos, jefes políticos de grandes ciudades donde los descendientes de los inmigrantes irlandeses o italianos ya eran mayoría. Sin embargo, temían que el resto del país diera a Kennedy el mismo trato que había dado a Smith. El candidato logró disipar sus dudas venciendo en las primarias demócratas de West Virginia, donde el 95% de la población era protestante. Después de pronunciar su famoso discurso sobre el catolicismo, vamos a decir que un tercio de la población de tiene vedada para siempre la Casa Blanca. John Fitzgerald Kennedy, el primer presidente católico de Estados Unidos. Terceros. Kennedy aún tuvo algunos problemas más. Un grupo de 150 ministros protestantes declaró antes de las elecciones que no sería independiente del Papa salvo que renunciara abiertamente a su catolicismo. La campaña de Nixon obtuvo un mejor resultado de lo esperado en algunos estados de fuerte tradición protestante, pero Kennedy ganó, y abrió el camino a que Joe Biden ni siquiera haya tenido que responder a muchas de las preguntas con las que él se encontró. El anticatolicismo en que el historiador Arthur Schlesinger llamó el sesgo más profundo de la historia del pueblo americano, ha quedado aparentemente para los libros de historia. Llegamos al final de este primer vídeo sobre el anticatolicismo. Si en tu organización religiosa te han contado historias similares a las que se mostraron, no es casualidad. El anticatolicismo en las sectas modernas es solo la continuación de la opresión que sufrieron los católicos en los Estados Unidos. Argumentos reciclados con incontables mentiras. Especialmente si eres de la luz del mundo de Nason Joaquín, pregúntate, ¿cuál es la relación entre el anticatolicismo y el nacionalismo?